Bueno, gracias por la invitación. La pregunta es súper amplia y ambiciosa. Me parece que está bueno pensar en estos temas. Lo mío va a ser como una contribución muy pequeña. Creo que también para pensar este tipo de temas, creo que también están los filósofos, o sea, los economistas somos menos amplios en nuestro pensamiento. Y yo, para pensar en esto, no sé, como que pensé en las propuestas de 4 autores, que son Sen, Piketty, Julian Le Grand y Atkinson, y bueno, también Olin Wright, que después Andrés va a hablar de él, que han estado pensando en algunas cosas que capaz que son útiles para pensar cambios que pueden ser desde cambios dentro del capitalismo a cambios más profundos, aunque no están articulados así. Pero cualquiera fuera el sistema, uno debería como pensar primero, y acá me parece que es interesante toda la reflexión que hace Sen sobre cuáles son los fines del desarrollo, ¿no? Para qué fines deben alcanzar las sociedades, y sobre todo en qué espacios debemos evaluar las desigualdades, que era una de las preocupaciones que planteaba Alberto y una de las que estaría atrás de toda esta discusión. Entonces, en eso uno generalmente piensa y hasta se han enfrentado las desigualdades, digamos, más que llamamos verticales, que son las desigualdades vinculadas a lo económico y los recursos y los medios, versus las desigualdades horizontales, que tienen más que ver con el género, lo étnico y otro tipo de discriminaciones. Entonces ha habido como una puja sobre cuáles las políticas deberían priorizar, y acá capaz que una cosa buena del enfoque de Sen, según argumentan Sen y otros autores como Ingrid Robbins, es que un enfoque que permita mirar los logros de las personas en un conjunto de dimensiones y no solamente los medios que las personas tienen, y a su vez valore las libertades y la capacidad como de definir la vida en un sentido más autónomo. Ahí Sen habla de agencia, podría tener la virtud de combinar, si uno mirara a las personas desde esa perspectiva, más allá de que claro que hay clases sociales, grupos, etcétera, pero si uno tuviera que mira la desigualdad y hacia dónde debemos apuntar, capaz que un enfoque de este tipo, como la idea esta de las capacidades pensadas como logros y como libertades, permitiría articular la discusión sobre las políticas que miraran las desigualdades horizontales y las verticales, que a veces están en conflicto. Y acá hay autores como Nancy Fraser y otros que han como trabajado bastante esto. Entonces, una primera cosa sería pensar los fines, pensar y la igualdad, en qué espacios la queremos mirar. La idea de individuo que tenemos atrás, si es solamente un consumidor, como es en la teoría más neoclásica, o si hay otros elementos como las libertades o estas realizaciones, sería como una primera cosa a pensar. Y lo segundo sería que si uno quisiera definir fines, ¿quién los define? Si los define, y entonces en quién los define también hay una discusión grande. Los definen las grandes propuestas normativas, como por ejemplo Rawls o Martha Nussbaum, aunque hacen una cantidad de propuestas en términos de en qué espacios hacer estas comparaciones de desigualdad. O sea, debemos esperar que haya un modelo así general de sociedad. Los definen los expertos, como por ejemplo hace unos años la comisión Sarkozy juntó a Sen, Fitoussi y a Stiglitz, y armaron todas unas consultas con expertos en muchos países, y de ahí sacaron un conjunto de dimensiones del progreso, y contra eso después la OCDE creó un índice que se llama el Better Life Index, contra el cual miran sus avances sociales.
se debe definir por consultas a las personas, y si es por consultas a las personas, cómo se consultan, quiénes tienen voz en esas consultas, en qué medida las personas no están fuertemente condicionadas por sus experiencias, quiénes están y quiénes no. Hace poco nosotros hicimos una investigación que justamente sobre los fines del desarrollo, con un grupo interdisciplinario grande, con varias técnicas, y una de ellas fue un grupo focal. A jóvenes que discutieran de diversos estratos socioeconómicos que entendían por progreso, y había como diferencias muy grandes por estratos socioeconómicos. Lo familiar era muy fuerte, después venía una jornada, posibilidades de una jornada laboral larga. Después, a medida que uno subía en la escala, tenía más el ocio, tenía menos relevancia de esto más familiar, más importancia a lo laboral, a la posición que uno ocupaba, y uno veía que entonces las dimensiones tenían prioridades distintas, pero también lo que uno podría llamar los satisfactores de esas dimensiones, cómo uno las operativizaba, también eran distintas. Entonces, ¿cuál elegir si uno se guiara por estas cosas? O sea, uno podría decir, bueno, los más pobres están afectados por sus trayectorias de privación, esto le ha llamado Elster preferencias adaptativas, pero los más ricos también están afectados por aspiraciones de consumo, por comportamientos emulativos, etc. Entonces ahí hay también todo un tema que sería para pensar. Entonces, eso en cuanto a posibles formas de cómo discutir los fines, en qué espacios discutirlos, y si debemos llegar a una sola lista de fines o habría varios, y cómo se combinarían esos varios fines. Lo segundo que quería plantear tenía que ver ya más con todo el tema de la desigualdad, que es general, porque uno podría pensarlo en todos estos espacios que habría que definir, pero me quería referir sobre todo al tema de ingresos y riqueza, por no tiene propuestas recientes que capaz que era bueno comentar. Entonces ahí recientemente ha recobrado en la discusión importancia la desigualdad de la riqueza. Hace unos años recobró importancia la desigualdad del ingreso. Esto debe tener que ver con muchas razones que tienen que ver con los países desarrollados, sus crisis, etc. Pero hubo como un fenómeno bestselleresco gigante, que fue el libro de Piketty, que salió el año pasado, que fue el récord de ventas de Amazon, cosa que nunca había sucedido en un libro de economía. Fue primero en ventas un buen tiempo, pero generó toda una discusión bastante interesante sobre cómo pensar las políticas contra la desigualdad. Y bueno, sabemos que la desigualdad de ingresos es grande en el mundo, pero la de riquezas es mucho más. Sabemos mucho menos sobre ella. En Uruguay sabemos muy poco sobre la desigualdad de riqueza. Y ahí hay como todo un estudio, todo un trabajo como súper interesante que hace Piketty con las herencias en Francia, como que toma 200 años y mira cómo evolucionó la riqueza, cómo las herencias son un elemento fundamental de reproducción de las desigualdades, cómo se vincula la propiedad con los ingresos del capital y cómo eso va reproduciendo desigualdades. Y ahí entonces hay varias propuestas, ¿no?, que están en juego. Voy a nombrar primero no sé cómo estoy, pero voy a hablar primero las de Piketty. Piketty plantea varias cosas. La que se ha hecho, lo primero es que plantea una mejora general para superar la desigualdad de riqueza y la de ingreso, ¿no? Piketty no plantea un marco normativo, como yo al principio planteaba que habría que buscar. O sea, para eso se necesita juntarlo con otras cosas. Él plantea directamente el ingreso, la riqueza, no plantea cuál debería ser el horizonte, pero plantea que habría que disminuirlas fuertemente, y que en esa disminución
la imposición al capital juega un rol fundamental, y eso es una de las propuestas que está bueno discutir. Y sobre eso, y ahí plantea varias cosas. Una es la redistribución de la riqueza. Él hace como mucha referencia a los impuestos, incluso ha dicho que, bueno, que hay otras formas que no ha explorado, y la necesidad de que con esos impuestos se beneficie, se genere un mejor estado del bienestar, que ahora en un segundo, si da el tiempo, quería hablar un poquito sobre eso. Entonces, él dice sobre los impuestos, dice, nos está prohibido, ¿por qué nos está prohibido imaginar una sociedad donde los impuestos representen la mayor parte del ingreso del Estado a partir de los momentos de que sean cobrados de una forma transparente, eficaces y aceptados por todos, y sobre todo utilizados para financiar las necesidades de inversión juzgadas prioritarias, por ejemplo, educación, salud, cultura, energía propia y energías propias de un desarrollo rural? Entonces él habla como de la necesidad de generar una cultura más fuerte de contribuciones impositivas, especialmente para los más ricos, y la idea que más se difundió es la idea de que tiene que haber una fuerte imposición al capital, pero que esa imposición, y esto tiene que ver con algunas cosas que plantea Alberto, no puede ser planteada a nivel nacional, porque los países compiten entre sí por capitales y bajan por eso permanentemente los impuestos, bueno, los impuestos duales, el componente impositivo del capital baja porque compiten entre sí. Eso ha pasado ahora hasta en Dinamarca, Alemania, etc. Y entonces, que para eso hay que generar instituciones globales y pensar este impuesto global al capital. Y eso es como una propuesta fuerte, muy utópica, porque requiere toda una arquitectura internacional global de transparencia de sistemas financieros y demás, pero que por más que sea utópica tiene la virtud de que, bueno, podemos discutir sobre, se puede pensar sobre ella, y sobre todo pone de relieve el tema de la distribución de la riqueza y de la imposición del capital, que estaba cada vez siendo más abandonado. De hecho, los países tienden a hacer desaparecer los impuestos al patrimonio y pensar e incrementar los impuestos a la renta, porque son más fáciles de observar los ingresos. Entonces ahí me parece que hay un cambio que está bueno, o por lo menos una cosa para pensar. Bueno, después habla de instituciones laborales, otras cosas. Esto se podría juntar con algunas propuestas que hay, que vienen más de Ford y de otros filósofos que hablan de un nivel de instituciones globales que sea compatible con lo que plantea Alberto, de a qué nivel se están tomando como las definiciones grandes en el mundo. Después hay otras propuestas que se plantean. A mí me parece importante también rescatar algo que se ve en todos estos trabajos, que es la idea de que la distinción entre ingresos del capital e ingresos del trabajo ya no es tan clara. Por ejemplo, Piketty encuentra que entre el 1% o fracciones más chiquitas de los que tienen más ingresos predominan en los países desarrollados. En los nuestros no es así, pero predominan los ingresos laborales. O sea que no es clara tampoco la asociación entre estructura de ingreso y rentas del capital o del trabajo, y a su vez es difícil, mirando la participación solamente mirando la participación del trabajo en el ingreso, determinar si la sociedad es más o menos equitativa. Tenemos que mirar eso, pero también tenemos que mirar la distribución entre hogares, y mirar también, tener en cuenta que los muy ricos muchas veces cobran ingresos en la forma laboral, ya sea porque son gerentes, porque están hasta bueno, esto ha sido todo un tema con los CEOs de Estados Unidos, pero hasta hay formas como de pasar rentas de capital a trabajo, entonces ya no es claro qué es capital y qué es trabajo, y eso es un tema difícil porque requiere también pensar no tan esquemáticamente, bueno, el trabajo es esto, entonces, y reubicar a esas personas de ingresos muy altos laborales, que serían asalariados, pero que en realidad son privilegiados en la sociedad.
Bueno, él habla de temas más de las instituciones laborales y eso que no voy a entrar. Y después quería mencionar 3 cosas más, si puedo. Una es que hay, el libro de Piketty fue muy famoso, pero hay otro libro que salió que también está muy bueno, no se hizo tan famoso, que es de Atkinson, que habla también sobre la desigualdad, que tiene una cantidad de propuestas, y en particular sobre estos temas, y en particular quería mencionar que él está planteando un impuesto como una coordinación también de impuestos, él lo está pensando para la Unión Europea, donde la tasa más alta de impuesto a la renta sea del 65%, acá es el 30%, y donde se ensanche la base impositiva, o sea, menos rentas estén exoneradas, y a su vez, pero que esto tenga como un componente muy progresivo en la imposición al capital. Y esto como que creo que se tiene que tiene un riesgo, o sea, es una buena propuesta distributiva, pero está pensada en países donde el mínimo no imponible de ingresos es mucho más bajo que, por ejemplo, en Uruguay. Porque uno de los riesgos, yo creo que estas propuestas están buenas, pero hay que pensarlas pensando que no solamente se debe desplazar el interés de a quienes le debemos cobrar impuestos a los muy ricos y que se escape la responsabilidad contributiva de los sectores medios. Porque una mala lectura de Piketty podría decir, bueno, lo que tenemos que hacer es cobrarle al 1% superior muchísimos impuestos porque los sectores medios estamos muy castigados, etc. Entonces, cuando uno mira los impuestos a la renta que más redistribuyen, lo que mira es que empiezan muy abajo, mucho más abajo de lo que empiezan en Uruguay. Bueno, hay que hacer toda una comparación, ¿no?, de esos medios, pero si uno mira, por ejemplo, el de España, empieza mucho más abajo, es muy poquito lo que se tributa, pero acá empieza como bastante alto y además el tipo marginal más alto es bajo en comparación con esto que nos planteaba de Piketty. Lo otro es cómo redistribuir herencia y todo el sistema de cómo distribuir riqueza, redistribuir y todo el sistema de beneficios e impuestos. Y ahí hay varias propuestas, tanto de Atkinson como de otro autor que es Julian Legrand, que habla, y debe haber otros también, que habla de lo que llaman demogrants, que es con toda esta imposición al capital y a las herencias, asegurar a todos los niños, cuando lleguen a los 18 años, darles una dotación de capital de un pequeño monto para que empiecen con una menor diferenciación social. Y ahí Julian Legrand habla de 20.000 euros, una cosa así, o 10.000 euros, lo cual se financiaría con estos impuestos a la herencia y impuestos al capital. Y después Atkinson, algunos autores sí plantean que eso está bueno, pero que capaz que habría que condicionarlo a ciertos usos, o sea que ahí también hay todo un tema interesante para discutir. Lo otro es la articulación entre el sistema de transferencias y de transferencias especialmente las no contributivas, asignaciones familiares, etcétera, y el sistema de impuesto a la renta. Hay muchas propuestas de renta básica universal, pero tendrían que ir como muy articuladas con la imposición progresiva a la renta para que el efecto total sea progresivo. Ahí también se habla mucho de generalización de las asignaciones familiares, etc. Eso tendría que ir acompañado, capaz, mirado todo junto con los impuestos, porque si no lo que pasa es que es mucho más fácil políticamente aprobar aumentos o ampliaciones en asignaciones familiares, que son montos bajos, que las reformas impositivas, que son muy costosas políticamente, como ya vimos con la que tuvimos acá, que fue moderada, pero que tuvo un gran debate y fue muy resistida y sigue siendo. Capaz que, no sé, ¿cómo estoy? Un minutito más. Lo otro que tiene que ver con este tema, capaz de las transferencias, para terminar, es bueno, su articulación con esto que decíamos, pero también cómo se conciben las transferencias y cómo se evita el estigma
a los beneficiarios de las transferencias. Y acá creo que hay como temas muy importantes, se han discutido mucho, si es un enfoque de derechos, o estos enfoques que yo les hablaba de las capacidades, etc. Pero después, aún en visiones como bastante progresistas, se observa como un cierto... como una cierta idea de que en realidad las personas tienen que trabajar para vivir, y las transferencias hacen que dejen de trabajar, y eso genera un estigma muy fuerte. Sin ir más lejos, cada vez que el gobierno del Frente Amplio ha salido a hablar de condicionalidades y de cumplimiento de condicionalidades, se ha referido de una forma completamente estigmatizante hacia los beneficiarios de las asignaciones sociales o familiares o de otros planes sociales, y eso es completamente contradictorio con esta idea de que el sistema de transferencias y de ingresos debería perseguir ciertos niveles de equidad, y se debería pensar juntos justamente por eso. Así que por acá.